Vale, pasaremos a uno de los siguientes temas que nos competen al abordar la parte del metabolismo. Vamos a explorar uno de los procesos metabólicos más fundamentales de nuestro organismo, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también conocido comúnmente como ciclo de Krebs. Este ciclo representa una vía metabólica común que procesa todos los combustibles principales de nuestras células. Su localización específica en la mitocondria no es casual, ya que este organelo cuenta con la maquinaria enzimática necesaria para llevar a cabo estas complejas reacciones oxidativas. La función principal del ciclo es extraer electrones del acetilcoenzima A mediante procesos oxidativos. El acetil-CoA es particularmente importante porque representa el punto de convergencia del catabolismo de los tres macronutrientes: grasas, hidratos de carbono y proteínas. Independientemente del combustible que utilicemos, todos convergen en esta molécula de dos carbonos. El resultado de esta extracción de electrones es la producción de coenzimas reducidas, principalmente NADH y FADH2, que posteriormente serán utilizadas por la cadena de transporte electrónico para generar ATP. Es importante señalar que, aunque el ciclo no utiliza oxígeno de manera directa, depende completamente del metabolismo oxidativo mitocondrial para reoxidar estas coenzimas reducidas. Finalmente, debemos entender que este ciclo tiene una naturaleza anfibólica, es decir, cumple dos funciones esenciales: la producción de energía y la biosíntesis de moléculas importantes para el organismo. Hacemos a lo siguiente. Profundicemos en la primera función principal, la producción de energía. Como mencioné, el acetil-CoA es el denominador común del metabolismo de los tres micronutrientes. Una vez que llega al ciclo, sufre una oxidación completa que involucra cuatro pasos oxidativos específicos. En cada vuelta completa del ciclo obtenemos un rendimiento energético muy preciso. Tres reacciones generan NADH y una genera FADH2. Estas coenzimas reducidas son esenciales porque transportan los electrones de alta energía hacia el sistema de transporte electrónico, donde finalmente se sintetizará la mayor parte del ATP celular. Adicionalmente, el ciclo produce directamente un fosfato de alta energía mediante fosforilación a nivel de sustrato. En este caso, se forma guanosina trifosfato o GTP, que es energéticamente equivalente al ATP. Un aspecto crucial que debemos recordar es que prácticamente todo el dióxido de carbono que producimos como desecho metabólico proviene de las reacciones de descarboxilación catalizadas tanto por la piruvato deshidrogenasa como por las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La segunda función principal del ciclo es proporcionar una base común para la interconversión de combustibles y metabolitos. Esta función biosintética es igualmente importante que la producción de energía. Durante periodos de inanición y ayuno, el ciclo participa activamente en la gluconeogénesis, permitiendo la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y lactato. Este proceso es vital para mantener la glucemia cuando hay un desabasto del aporte alimentario. Por el contrario, después de una comida rica en hidratos de carbono, el ciclo facilita la lipogénesis, convirtiendo el exceso de carbohidratos en grasa para su almacenamiento. El ciclo también funciona como una fuente importante de aminoácidos no esenciales. Específicamente, puede generar aspartato y glutamato,
dos aminoácidos que participan en numerosas reacciones biosintéticas. Finalmente, el succinil-CoA, uno de los intermediarios del ciclo, sirve como precursor para la síntesis de porfirinas, que son esenciales para la formación del grupo hemo en la hemoglobina y otras proteínas importantes. Para comprender completamente el ciclo, debemos examinar cómo se forma su sustrato principal, el acetil-CoA. Esta molécula puede originarse a partir de tres precursores metabólicos principales. Los hidratos de carbono siguen la vía de la glucólisis hasta formar piruvato, que posteriormente sufre una descarboxilación oxidativa, catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa para generar acetil-CoA. Las grasas, por su parte, se someten primero a lipólisis para liberar ácidos grasos que luego son procesados mediante beta-oxidación hasta producir múltiples moléculas de acetil-CoA. Las proteínas, tras su proteólisis a aminoácidos individuales, puede contribuir al pol de acetil-CoA a través de diversas vías metabólicas específicas para cada aminoácido. Es interesante notar que otros sustratos como los cuerpos cetónicos y el alcohol también pueden generar acetil-CoA. La propuesta inicial de Krebs en 1937 consideraba al ácido pirúvico como el punto de partida del ciclo, pero investigaciones posteriores identificaron al acetil-CoA como el verdadero intermediario clave, reconociendo que también podía derivar de grasas y aminoácidos. Aquí tenemos todo el proceso y ahora sí vamos con esta parte. El piruvato ocupa una posición estratégica en el metabolismo. Funciona como una verdadera encrucijada metabólica. Desde esta molécula pueden surgir cuatro destinos metabólicos diferentes según las necesidades celulares. Puede convertirse en lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa, especialmente en condiciones de ejercicio intenso o de hipoxia. También puede formar alanina a través de la alanina aminotransferasa, estableciendo una conexión importante con el metabolismo de aminoácidos. La conversión a oxalacetato mediante piruvato carboxilasa es particularmente relevante para procesos anabólicos, mientras que su transformación a acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa lo dirige hacia la producción de energía. Dependiendo del estado metabólico de la célula, el piruvato puede dirigirse hacia la gluconeogénesis cuando necesitamos sintetizar glucosa, hacia la biosíntesis de ácidos grasos cuando hay exceso energético, o hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para la producción de ATP. La piruvato carboxilasa merece una atención especial por su mecanismo regulatorio único. Esta enzima cataliza la conversión de piruvato a oxalacetato, requiriendo dióxido de carbono, biotina como coenzima y ATP como fuente de energía. Estructuralmente es una enzima tetramérica que posee un centro alostérico muy específico, donde se une el acetil-CoA, y algo que tomar en cuenta es que este punto es crucial para entender su regulación. El acetil-CoA actúa como un modulador heterotrópico positivo absoluto, lo que significa que la enzima es completamente inactiva en ausencia de acetil-CoA. Esta regulación tiene un sentido fisiológico muy claro. Cuando hay abundancia mitocondrial de acetil-CoA, esto señala la necesidad de generar más oxalacetato. Un ejemplo típico ocurre cuando se estimula la lipólisis. El acetil-CoA, resultante de la beta-oxidación, activa la piruvato carboxilasa para producir oxalacetato adicional, que posteriormente
puede utilizarse en la gluconeogénesis. El intermediario, carboxibiotina, es fundamental en este proceso, actuando como transportador activado del dióxido de carbono, desde el sitio de carboxilación hasta el piruvato. El complejo piruvato deshidrogenasa representa uno de los puntos de control más importantes en el metabolismo energético, sirviendo como puente esencial entre el metabolismo de hidratos de carbono y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este complejo pertenece a una familia de alfa-cetoácidos deshidrogenasas que comparten mecanismos catalíticos análogos. Una característica fundamental es que cataliza una reacción irreversible, lo cual tiene implicaciones metabólicas profundas. Esto explica por qué el acetil-CoA no puede utilizarse para la síntesis neta de glucosa en los animales. El complejo funciona como una unidad integrada que comprende tres enzimas principales. La piruvato deshidrogenasa, propiamente dicha, inicia el proceso. La dihidrolipoil transatelasa transfiere el grupo acetilo. Y la dihidrolipoil deshidrogenasa regenera las coenzimas oxidadas. Esta organización multienzimática no es casual, permite una eficiencia catalítica extraordinaria al mantener los intermediarios unidos al complejo durante toda la secuencia de la reacción. El mecanismo de reacción del complejo piruvato deshidrogenasa ilustra un principio importante en la enzimología, la canalización de sustratos. Durante toda la secuencia de reacción, los intermediarios permanecen ligados al componente transacetiláceo del complejo. Esta característica optimiza dramáticamente la eficiencia catalítica porque el sustrato no necesita equilibrarse en la solución circundante. En lugar de liberarse y volver a unirse, los intermediarios se transfieren directamente de un sitio activo al siguiente. La coenzima lipoamida juega un papel central en este mecanismo. Está covalentemente unida a un residuo de lisina en la subunidad transacetilasa y funciona como un brazo oscilante que se mueve físicamente entre los diferentes centros activos del complejo. Este diseño molecular permite que la lipoamida recoja el grupo acetilo en un sitio activo y lo transporte directamente al siguiente, manteniendo la alta velocidad de reacción y evitando la pérdida de intermediarios. Ahora, adentrémonos en el ciclo propiamente dicho. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos consiste en una secuencia ordenada de 8 reacciones enzimáticas que logran la oxidación completa del acetil-CoA. El ciclo se inicia con la condensación del acetil-CoA con oxalacetato para formar citrato y concluye con la regeneración del oxalacetato. ¿Ok? Permitiendo que el ciclo continúe indefinidamente mientras haya sustratos disponibles. Es importante recordar el balance energético. De las 4 reacciones de oxidación que ocurren en el ciclo, 2 están acopladas a reacciones de descarboxilación que liberan dióxido de carbono. En términos de coenzimas reducidas, tenemos 3 moléculas de NADH y una de FADH2 por cada vuelta completa. Adicionalmente, se produce una molécula de GTP mediante fosforilación a nivel de sustrato, específicamente en la reacción catalizada por la succinil-CoA sintetasa. Este GTP puede convertirse fácilmente en ATP según las necesidades celulares. Aquí tenemos todo el ciclo, la imagen ya conocida, pero
Más que aprendérselo, es importante que lo analicemos a fondo, paso por paso. ¿Qué es lo que haremos a continuación? La citrato sintasa tiene el honor de iniciar cada vuelta del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esta enzima cataliza la condensación aldólica entre el acetil-CoA y el oxalacetato para formar ácido cítrico o citrato. La reacción está termodinámicamente favorecida por la ruptura de un enlace tioéster de alta energía. Específicamente, se forma un intermediario llamado citril coenzima A, que posteriormente se hidroliza, liberando coenzima A y estabilizando el producto final. El citrato producido tiene importancia que trasciende del ciclo mismo. Después de las comidas, cuando hay abundancia de hidratos de carbono, el citrato se convierte en un precursor importante para la lipogénesis de novo en el hígado y el tejido adiposo. Esta función dual del citrato como intermediario energético y precursor biosintético ilustra nuevamente la naturaleza anfibólica del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La aconitasa presenta características estructurales y catalíticas fascinantes. Es una proteína ferrosulfurada que contiene un clúster hierro-azufre, esencial para su actividad catalítica. Esta enzima cataliza la isomerización del citrato a isocitrato a través de un intermediario cis-aconitato que permanece unido a la enzima. Las dos etapas de la reacción son reversibles e involucran primero una deshidratación seguida de una hidratación. Un aspecto particularmente interesante es la especificidad estereoquímica de la aconitasa. Aunque el citrato es una molécula simétrica, la enzima trabaja específicamente en el extremo que proviene del oxalacetato. Esto se debe a que el sustrato se une a tres puntos específicos del centro activo, creando un ambiente asimétrico. El fluoroacetato, un compuesto altamente tóxico, actúa como inhibidor competitivo de la aconitasa. Se le conoce con el nombre de sustrato suicida porque, después de ser metabolizado a fluorocitrato, inhibe irreversiblemente la enzima. Estas dos enzimas catalizan reacciones de descarboxilación oxidativa secuenciales que son cruciales tanto para la producción energética como para la regulación metabólica. La isocitrato deshidrogenasa convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato, produciendo NADH y liberando CO2. Esta enzima es particularmente importante desde el punto de vista regulatorio. Se inhibe cuando hay altas concentraciones de NADH y ATP, señalando un estado energético elevado, y se activa cuando el metabolismo produce NAD y ADP, indicando demanda energética. Su inhibición después de una comida rica en hidratos de carbono tiene consecuencias metabólicas importantes. Provoca acumulación intramitocondrial de citrato que posteriormente se exporta al citosol para participar en la lipogénesis y para inhibir la glucólisis. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato, produciendo NADH, dióxido de carbono y succinil-CoA. Este último
conserva la energía en forma de enlace tioéster de alta energía. Similar al piruvato, deshidrogenasa contiene tres subunidades y los mismos cofactores: tiamina pirofosfato, lipoato, coenzima A, FAD y NAD. Interesantemente, la subunidad E3 es idéntica en ambos complejos. En la parte del isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En este punto del ciclo alcanzamos un hito metabólico significativo. La producción neta de carbono es exactamente cero. Han entrado dos carbonos como acetil-CoA y se han liberado dos carbonos como dióxido de carbono. Sin embargo, debido a la especificidad estereoquímica de la unitasa que mencionamos anteriormente, los carbonos de el CO2 producidos en la primera vuelta del ciclo no provienen del acetil-CoA original, sino del extremo oxalacetato del citrato. Los dos carbonos del acetil-CoA original permanecen incorporados en los intermediarios del ciclo en esta etapa. Este detalle tiene implicaciones fisiológicas fundamentales. Explica por qué los animales no pueden realizar la síntesis neta de glucosa a partir del acetil-CoA. Esta limitación es particularmente importante durante la inanición, en la diabetes y durante la cetogénesis. La identificación de los carbonos del acetil-CoA se va perdiendo progresivamente a medida que continúan las vueltas del ciclo, debido a las dos reacciones de descarboxilación. Es importante señalar que los ácidos grasos de cadena impar y ramificada pueden servir como precursores minoritarios de la gluconeogénesis, pero esto ocurre a través de propionil coenzima A, que se convierte en succinil coenzima A, no a través del acetil-CoA. La succinil-CoA sintetasa, también conocida como succinato tiosinasa, cataliza una reacción que ilustra un principio importante en la conservación de energía biológica. Esta enzima convierte el succinil-CoA, que es rico en energía debido a su enlace tioéster, en succinato y coenzima A libre. La característica notable de esta reacción es que la energía libre del enlace tioéster no se pierde como calor, sino que se conserva mediante la formación de GTP a partir de GDP y fosfato inorgánico. Esta es una reacción de fosforilación a nivel sustrato, similar a las que se encuentran en la glucólisis, específicamente en las reacciones catalizadas por la fosfoglicerato-sinasa y la piruvato-sinasa. El GTP producido tiene múltiples destinos metabólicos. Se utiliza en la gluconeogénesis como cofactor para la fosfoenolpiruvato carboxisinasa y en la síntesis proteica y en diversos procesos de señalización celular también. Además, la energía del GTP puede interconvertirse fácilmente con la del ATP a través de la nucleótido difosfosinasa, que cataliza la reacción GTP más ADP para formar así GDP más ATP. Las tres reacciones siguientes del ciclo ilustran una secuencia que es recurrente en el metabolismo para la introducción de un grupo carbonilo en una molécula orgánica. Primero, tenemos una oxidación dependiente de FAD, que produce un doble enlace. En nuestro caso, la succinato deshidrogenasa convierte succinato
en fumarato. Segundo, se añade agua al doble enlace para formar un alcohol. La fumarasa cataliza la adición de agua al fumarato para producir L-malato. Tercero, se oxida el alcohol para formar una acetona. La malato deshidrogenasa oxida el L-malato para regenerar oxalacetato. Esta misma secuencia de reacciones la encontramos durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, demostrando que los principales principios bioquímicos fundamentales se repiten en diferentes vías metabólicas. Esta conservación de mecanismos refleja la eficiencia evolutiva de estos procesos catalíticos. La succinato deshidrogenasa presenta características únicas que la distinguen de las otras enzimas del ciclo. Es una flavoproteína que contiene FAD como grupo prostético, lo que le permite catalizar reacciones de oxidorreducción. Su localización es particularmente notable. Está firmemente incrustada en la membrana mitocondrial interna, donde forma parte integral del complejo 2 del sistema de transporte de electrones, también conocido como succinato Q-reductasa, que lo vimos en el video pasado. Esta doble función es extraordinaria. La enzima participa simultáneamente en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y en la cadena de transporte electrónico. Cataliza la oxidación del succinato a fumarato mientras que reduce el FAD a FADH2. El malato actúa como un inhibidor competitivo específico de la succinato deshidrogenasa, lo que lo convierte en una herramienta experimental valiosa para estudiar la función de esta enzima. La fumarasa cataliza una reacción aparentemente simple, pero estereoquímicamente precisa. Añade agua de manera estereoespecífica al doble enlace trans del fumarato. El producto de esta reacción es el alfa-hidroxiácido L-malato. La especificidad estereoquímica es crucial porque determina que se forme específicamente el isómero L, que es el sustrato apropiado para la siguiente enzima del ciclo. Esta reacción de hidratación es termodinámicamente favorable y contribuye al flujo unidireccional del ciclo bajo condiciones fisiológicas normales. La malato deshidrogenasa cataliza la reacción final del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, completando el círculo metabólico que vimos en la imagen al regenerar el oxalacetato. Esta enzima oxida el L-malato a oxalacetato, produciendo simultáneamente NADH. Con esta reacción se completa una vuelta completa del ciclo, ya que el oxalacetato regenerado puede reaccionar inmediatamente con una nueva molécula de acetil-CoA para iniciar otro ciclo. Es importante señalar que esta reacción bajo condiciones estándar no es termodinámicamente favorable. Sin embargo, en las condiciones fisiológicas de la mitocondria, el consumo continuo de NADH por la cadena de transporte electrónico y la utilización del oxalacetato por la citrato sintasa mantiene el flujo hacia adelante. El rendimiento energético del ciclo de los ácidos tricarboxílicos es extraordinariamente eficiente. Cada mol de acetil-CoA que entra al ciclo genera suficientes coenzimas reducidas para producir aproximadamente 9 moles de ATP mediante fosforilación oxidativa. Este cálculo se basa en el rendimiento específico de cada coenzima. Cada NADH puede generar aproximadamente 2.5 ATPs y cada FADH2 aproximadamente 1.5 ATPs.
Con 3 NADH y un FADH2 obtenemos 9 ATPs, más el GTP que equivale a un ATP adicional. Para poner esto en perspectiva, la oxidación completa del palmitato, un ácido graso de 16 carbonos, rinde 106 moles netos de ATP. Esto demuestra la extraordinaria eficiencia del metabolismo oxidativo en comparación con la glucólisis anaeróbica. Un aspecto crucial para el funcionamiento continuo del ciclo es el concepto de reacciones anapleróticas o también conocidas como de relleno. Numerosos intermediarios del ciclo participan en procesos biosintéticos, un fenómeno conocido como cataplerosis. Esta utilización biosintética agota constantemente los intermediarios del ciclo. Sin un mecanismo de reposición, el ciclo eventualmente se detendría, ya que el acetil-CoA por sí solo no puede generar una síntesis neta de oxalacetato. Las reacciones anapleróticas proporcionan intermediarios al ciclo a partir de sustratos distintos del acetilcoenzima A. Ejemplos importantes incluyen la piruvato carboxilasa, que ya discutimos, que convierte en piruvato en oxalacetato y está activada por acetil-CoA. La enzima málica citoplasmática puede convertir piruvato en malato. Las reacciones de transaminación permiten que el aspartato se convierta en oxalacetato y el glutamato en alfa-cetoglutarato. Muchos aminoácidos glucogénicos pueden servir como fuentes de piruvato o como intermediarios directos del ciclo, manteniendo así su capacidad de funcionamiento continuo. La regulación del ciclo de los ácidos tricarboxílicos opera a múltiples niveles de control. El control global más importante depende de la disponibilidad de NAD para las reacciones de deshidrogenación. Esta disponibilidad de NAD está íntimamente relacionada con la velocidad de consumo del NADH por el sistema de transporte de electrones, que a su vez depende de la velocidad de utilización de ATP y la consecuente producción de ADP. Este sistema crea un mecanismo de retroalimentación elegante. Cuando se utiliza ATP en los procesos celulares, se produce ADP, lo que estimula el consumo de NADH en la cadena de transporte electrónico. Esto genera NAD, que activa el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para producir más NADH y eventualmente más ATP. Este acoplamiento directo entre la demanda energética y la actividad del ciclo asegura que la producción de ATP esté finamente regulada según las necesidades celulares. Además del control global, existen enzimas reguladoras específicas que modulan la actividad del ciclo. Dos enzimas son particularmente importantes en este aspecto. El complejo piruvato deshidrogenasa está sujeto a sofisticados mecanismos de regulación alostérica y covalente. La producción de la reacción NADH, acetil-CoA y ATP actúan como efectores alostéricos negativos, inhibiendo la enzima cuando hay abundancia energética. Adicionalmente, el complejo posee enzimas sinasa y fosfatasa asociadas que modulan su actividad mediante fosforilación de residuos de serina. El NADH, acetil-CoA y ATP activan la sinasa que fosforila e inactiva el complejo. Cuando las concentraciones de estos compuestos disminuyen, su actividad de la fosfatasa se inicia, que desfosforila y reactiva el complejo. La isocitrato deshidrogenasa, como mencionamos anteriormente, también es una enzima reguladora crucial que responde a los niveles de NADH y ATP.
Otros mecanismos incluyen la inducción y represión de enzimas, así como su degradación proteolítica. La dieta puede influir significativamente en la expresión de las cinasas de la piruvato deshidrogenasa, proporcionando un nivel adicional de control a largo plazo. En esta imagen que tenemos acá podemos ver la regulación del complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo regula el flujo de piruvato hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El NADH, el ATP y el acetil-CoA ejercen un control tanto alostérico como covalente sobre la actividad de la enzima. Para concluir, es importante considerar las implicaciones patológicas de las alteraciones en las enzimas del ciclo. Las mutaciones en la línea germinal de varias enzimas del ciclo son características de distintos subtipos de cáncer. Las mutaciones de la succinato deshidrogenasa están específicamente relacionadas con feocromocitomas y parangangliomas, tumores neuroendocrinos que afectan las glándulas suprarrenales y los ganglios simpáticos. Las mutaciones de la fumarato hidratasa se asocian con el síndrome de leiomyomastosis hereditaria, carcinoma de células renales, caracterizado por aumento de fumarato en tumores renales, uterinos y cutáneos. Particularmente notable es que las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa 1 dependientes de NADP representan el defecto más frecuente en algunos gliomas, afectando aproximadamente el 70% de estos tumores. Estas mutaciones causan un aumento de función que produce 12-hidroxiglutarato a partir de alfa-cetoglutarato. Las células cancerosas con defectos en enzimas del ciclo desarrollan adaptaciones metabólicas recurriendo frecuentemente a reacciones anapleróticas como la conservación de glutamina a glutamato para mantener el metabolismo mitocondrial. Finalmente, el alfa-cetoglutarato puede experimentar carboxilación reductora a través de IDH2 para formar isocitrato y posteriormente citrato, que sirven como precursores para la síntesis de ácidos grasos en las células tumorales. Esto concluye la revisión del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, una vía metabólica fundamental que ilustra la complejidad del metabolismo celular. Vale, para la segunda parte del video hablaremos sobre el metabolismo oxidativo de los lípidos, enfocándonos específicamente en los procesos que ocurren en el hígado y el músculo esquelético. Para comenzar, es fundamental entender que las grasas constituyen la principal fuente energética para la mayoría de nuestros tejidos. Sin embargo, debemos recordar que existen excepciones importantes. El cerebro y los eritrocitos dependen exclusivamente de la glucosa para su funcionamiento. En el organismo, los triglicéridos actúan como la forma predominante de almacenamiento y transporte de las grasas, mientras que los ácidos grasos representan la fuente inmediata de energía. El proceso inicia cuando los ácidos grasos son liberados del tejido adiposo y transportados hacia las células diana mediante su unión a la albúmina plasmática. El catabolismo de estos ácidos grasos es completamente oxidativo y se lleva a cabo principalmente en dos compartimentos celulares, los peroxisomas y las mitocondrias, mediante un proceso denominado beta-oxidación. Los productos principales de esta vía metabólica son acetilcoenzima A, FADH2 y NADH. Ahora bien, el destino del acetil-CoA difiere según el tejido. En el músculo, este acetil-CoA ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como ya vimos al inicio del video, para la producción directa de ATP.
En contraste, el hígado convierte el acetil-CoA en cuerpos cetónicos mediante la cetogénesis, exportándolos posteriormente hacia otros tejidos. Es importante destacar que todo este metabolismo está finamente regulado por un sistema hormonal complejo que incluye la insulina, el glucagón, la adrenalina y el cortisol, coordinando así el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Continuando con nuestro análisis, debemos entender que los ácidos grasos no circulan libremente en el organismo. En el plasma sanguíneo se encuentran unidos a la albúmina, mientras que en el citosol celular se asocian con proteínas específicas fijadoras de ácidos grasos. El primer paso crucial para el catabolismo de estos ácidos grasos es su activación para formar el derivado coenzima A correspondiente. Este proceso es catalizado por la enzima acil-coenzima A sintetasa de ácido graso, también conocida como tiosinasa. La reacción implica la formación de un enlace tioéster de alta energía entre el ácido graso y la coenzima A, proceso que requiere el consumo de una molécula de ATP. Esta activación es absolutamente necesaria porque proporciona la energía de activación requerida para las reacciones subsecuentes de oxidación. La longitud de la cadena carbonada del ácido graso determina completamente el sitio y el mecanismo de su activación. Permítanme explicar estas diferentes vías. Miren, los ácidos grasos de cadena corta y media poseen la capacidad de atravesar la membrana mitocondrial interna mediante difusión pasiva. Por esta razón, su activación a derivados CoA ocurre directamente dentro de la matriz mitocondrial. En contraste, los ácidos grasos de cadena muy larga que provienen de la dieta requieren un procesamiento previo. Estos deben ser acortados inicialmente en los peroxisomas antes de poder ser procesados por las mitocondrias. Los ácidos grasos de cadena larga, que constituyen los principales componentes tanto de los triglicéridos almacenados como de los provenientes de la dieta, siguen una vía diferente. Estos se activan en el citoplasma celular y posteriormente deben ser transportados hacia las mitocondrias mediante un sistema especializado conocido como la lanzadera de carnitina. Ahora abordaremos uno de los mecanismos más elegantes del metabolismo lipídico, la lanzadera o ciclo de las carnitinas. El problema fundamental que resuelve este sistema es que la coenzima A es una molécula polar y de gran tamaño molecular, lo que impide su paso a través de la membrana mitocondrial interna. El mecanismo funciona de la siguiente manera. El ácido graso activado se transfiere desde la coenzima A hacia la carnitina mediante la acción de la carnitina palmitoil transferasa 1 o CPT1, que se localiza en la membrana mitocondrial externa. Una vez formado el complejo acil-carnitina, este puede atravesar la membrana mitocondrial interna gracias a un transportador específico llamado translocasa de acil-carnitina. Ok, dentro de la matriz mitocondrial, la carnitina palmitoil transferasa 2 o CPT2 cataliza la reacción inversa, regenerando el acil-CoA y liberando la carnitina libre. Este sistema opera mediante un mecanismo de antiporte, donde la carnitina libre y el derivado acil-carnitina se desplazan en direcciones opuestas a través de la membrana mitocondrial interna. La lanzadera de carnitina representa un punto de control metabólico crucial. Es inhibida por el malonil coenzima A, particularmente después de la ingesta de comidas ricas en carbohidratos. Esta inhibición previene la formación de un ciclo fútil
que implicaría la oxidación simultánea de ácidos grasos recién sintetizados. Aquí tenemos el esquema que expresa todo lo que les acabo de explicar. Procedemos ahora al análisis del proceso central de la oxidación de ácidos grasos, la betaoxidación mitocondrial. Los acil-CoA grasos se oxidan mediante un ciclo de reacciones que involucra específicamente la oxidación del carbono beta, es decir, el tercer carbono de la cadena. Esta característica da origen al término de beta-oxidación. Cada ciclo de beta-oxidación resulta en la liberación de dos átomos de carbono desde el extremo carboxilo del ácido graso en forma de acetil-CoA. La enzima clave que cataliza la ruptura del enlace entre los carbonos alfa y beta es la tiolasa, la cual conserva la alta energía del enlace tioéster durante este proceso. Los productos de cada ciclo son específicos y constantes. Se forma un mol de acetil-CoA, un mol de FADH2 y un mol de NADH. Simultáneamente, el acil-CoA graso resultante queda reducido en dos átomos de carbono. Para ilustrar la eficiencia de este proceso, consideramos el palmitato, un ácido graso de 16 carbonos. Su oxidación completa requiere 7 ciclos de beta-oxidación, generando 8 moles de acil-CoA, 7 moles de FADH y 7 moles de NADH, más protones. Es crucial recordar que este proceso ocurre completamente dentro de la mitocondria, lo que permite que los nucleótidos reducidos se utilicen directamente para la síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa. La eficiencia energética es notable. La oxidación completa del palmitato produce 106 moles netos de ATP, aproximadamente el doble de ATP por gramo comparado con la glucosa. Este dato explica por qué las grasas poseen un mayor valor calórico. Desde el punto de vista bioquímico, existe una similitud notable entre la reacción de la beta-oxidación y algunas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como las catalizadas por la succinato deshidrogenasa y la acil-CoA deshidrogenasa. Aquí podemos ver cómo es que la oxidación tiene lugar en una serie de pasos en el carbono de posición beta hasta dar un grupo ceto. La tiolasa exciende el derivado beta-cetoacil-CoA resultante para dar lugar a acetil-CoA y un ácido graso con dos átomos de carbono menos, que después vuelve a entrar en la cascada de la beta-oxidación. Observemos también cómo la similitud entre estas reacciones y las del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se muestran a la derecha de la imagen. Los peroxisomas representan otro compartimento celular fundamental para el metabolismo lipídico. Estos organelos presentes en todas las células nucleadas se especializan en la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y ramificada. Su función principal es liberar ácidos grasos de cadena media que posteriormente pueden ser oxidados en las mitocondrias. Los peroxisomas constituyen los principales sitios de producción de peróxido de hidrógeno en la célula. Constituyen hasta un 20% del consumo total de oxígeno en los hepatocitos. La diferencia fundamental con la beta-oxidación mitocondrial radica en que la acil-CoA deshidrogenasa peroxisimal es una oxidasa, no una deshidrogenasa. Esto significa que el FADH2 producido se oxida directamente con oxígeno molecular para generar peróxido de hidrógeno, haciendo esta vía energéticamente menos eficiente que la beta-oxidación mitocondrial. Los peroxisomas presentan una limitación importante. No pueden oxidar ácidos grasos de cadena corta. Por tanto, productos como butanoil-carnitina, hexanoil-carnitina y octanoil-carnitina deben ser exportados hacia las mitocondrias para completar su catabolismo.
Además de su función catabólica, los peroxisomas participan en procesos anabólicos, incluyendo la producción de acetil-CoA para la biosíntesis de colesterol y poliisoprenoides, así como en la síntesis de plasmalógenos, que son fosfolípidos especializados. Una patología relevante es el síndrome de Zellweger, un trastorno genético grave causado por defectos en la importación, de enzimas hacia los peroxisomas. Esta condición resulta en la acumulación de ácidos grasos de cadena larga en el tejido neuronal, con consecuencias neurológicas severas. Los ácidos grasos insaturados requieren consideraciones especiales durante su oxidación. Estos ácidos grasos ya se encuentran parcialmente oxidados, por lo que su catabolismo produce menos FADH2 y, consecuentemente, menos ATP comparados con los ácidos grasos saturados. Su procesamiento requiere enzimas adicionales, específicamente isomerasas y oxidorreductasas, que modifican la posición y geometría de los dobles enlaces. Esta necesidad surge porque los dobles enlaces cis y los intervalos de tres carbonos característicos de los ácidos grasos poliinsaturados difieren de la geometría trans y los pasos de dos carbonos típicos de la betaoxidación convencional. Algunos ácidos grasos requieren un procesamiento inicial diferente antes de ingresar a la betaoxidación. Los ácidos fitánicos son lípidos poliisoprenoides de cadena ramificada que encontramos en plantas que contienen clorofila. La característica estructural que complica su metabolismo es que el carbono beta se encuentra en un punto de ramificación, lo que impide la beta oxidación directa. Por esta razón, el primer paso esencial es la alfa oxidación. Durante la alfa-oxidación, el ácido fitánico se convierte en ácido pristánico, liberando el carbono alfa como dióxido de carbono. Una vez completada esta modificación, los ciclos subsecuentes de beta-oxidación pueden proceder normalmente, liberando alternativamente acetil-CoA y propionil-CoA en cantidades aproximadamente iguales. La importancia clínica de esta vía se evidencia en la enfermedad de Repsum, un trastorno neurológico raro causado por un defecto genético en la alfa-oxidación. Los pacientes acumulan ácido fitánico en los tejidos nerviosos, resultando en manifestaciones neurológicas progresivas. Ahora analizaremos una de las adaptaciones metabólicas más importantes del hígado, la cetogénesis. Durante periodos de ayuno e inanición, el hígado utiliza los ácidos grasos como fuente energética primaria para sostener la gluconeogénesis. En estas condiciones metabólicas, las altas concentraciones de ATP y NADH derivadas del metabolismo de las grasas en las mitocondrias hepáticas produce efectos regulatorios específicos. Estas altas concentraciones inhiben la isocitrato deshidrogenasa, una enzima clave del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y desplazan el equilibrio oxalacetato-malato hacia la formación de malato. Simultáneamente, los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos formados a partir de aminoácidos provenientes del músculo se convierten en malato, que posteriormente abandona la mitocondria para participar en la gluconeogénesis. Esta reducción en las concentraciones mitocondriales de oxalacetato limita significativamente la actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, impidiendo que el acetil-CoA se metabolice eficientemente por esta vía. Aunque la beta-oxidación continúa generando energía suficiente para las necesidades celulares, la acumulación progresiva de acetil-CoA y el consumo simultáneo de coenzima A libre comienzan a limitar la continuación de la beta-oxidación. Esta situación metabólica plantea una pregunta fundamental. ¿Qué hace el hígado con el exceso de acetil-CoA que se acumula durante el ayuno y la inanición? La respuesta es la cetogénesis,
una vía metabólica única que permite reciclar el acetil-CoA y regenerarlo en la coenzima A libre necesaria para mantener la beta-oxidación. En este proceso, el grupo acetato se libera hacia la circulación sanguínea en forma de tres derivados lipídicos hidrosolubles, denominados cuerpos cetónicos: acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. La vía bioquímica implica la síntesis y posterior de descomposición del hidroximetilglutaril coenzima A o HMG-CoA dentro del compartimento mitocondrial. Una característica distintiva del hígado es que es el único tejido que contiene las enzimas HMG-CoA sintetasa y HMG-CoA liasa, necesarias para la cetogénesis. Paradójicamente, el hígado carece de las enzimas requeridas para metabolizar los cuerpos cetónicos, por lo que estos compuestos se exportan obligatoriamente hacia la circulación. Los cuerpos cetónicos son captados por tejidos extrahepáticos, particularmente el músculo esquelético y cardíaco, donde se reconvierten en derivados de coenzima A para su utilización en el metabolismo energético. Durante periodos de inanición prolongada, incluso el cerebro adapta su metabolismo para utilizar cuerpos cetónicos, llegando a depender de ellos para más del 50% de sus requerimientos energéticos. Esta adaptación es metabólicamente ventajosa porque ayuda a conservar glucosa y reduce la necesidad de degradar proteínas musculares para la gluconeogénesis. El metabolismo de carbohidratos y lípidos está íntimamente coordinado mediante acciones hormonales específicas durante el ciclo de alimentación y ayuno. Durante el ayuno y la inanición, la gluconeogénesis hepática es activada principalmente por el glucagón. Este proceso requiere la degradación coordinada de dos reservas energéticas principales: las proteínas, que liberan aminoácidos desde el músculo esquelético, y los triglicéridos, que liberan ácidos grasos desde el tejido adiposo. El control de la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos, recae en la enzima lipasa sensible a hormonas presentes en los adipocitos. Esta enzima se activa mediante fosforilación catalizada por la proteína sinasa A, que responde al aumento de las concentraciones plasmáticas de glucagón. La insulina ejerce el efecto opuesto, inhibiendo la lipólisis y revirtiendo estos efectos metabólicos después de la ingesta de alimentos. La cetogénesis aumenta significativamente cuando la lipasa sensible a hormonas es activada por el glucagón en el tejido adiposo durante el ayuno, la inanición y la diabetes mellitus. En estas condiciones metabólicas, el hígado utiliza los ácidos grasos plasmáticos elevados para sostener la gluconeogénesis, obteniendo la energía necesaria para este proceso principalmente a través de la beta-oxidación. La acetil-CoA producida por la beta-oxidación es dirigido hacia la cetogénesis en lugar de ser metabolizado en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La activación de la cascada del AMP cíclico por el glucagón en el hígado produce efectos adicionales, donde inhibe la glucólisis, limitando así el flujo de piruvato proveniente de los carbohidratos. Cualquier piruvato que se forme, principalmente derivado del lactato y la alanina, se convierte en oxalacetato mediante la acción de la piruvato carboxilasa, enzima que es activada alostéricamente por el acetil-CoA. Este oxalacetato se convierte posteriormente en malato para su utilización en la gluconeogénesis y abandona el compartimento mitocondrial. Como resultado de estos procesos, las concentraciones de oxalacetato en la mitocondria hepática disminuyen significativamente, lo que limita la actividad de la citrato sintasa, la primera enzima del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
Debido a la baja disponibilidad de oxalacetato mitocondrial, el exceso de acetil-CoA se desvía inevitablemente hacia la cetogénesis, proceso que simultáneamente libera coenzima A para permitir la continuación de la beta-oxidación. La alta concentración de ATP generada durante el metabolismo intenso de las grasas inhibe el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, específicamente en el paso catalizado por la isocitrato deshidrogenasa. Adicionalmente, el aumento del cociente NADH-NAD favorece la reducción del oxalacetato a malato, que también abandona la mitocondria para participar en la gluconeogénesis, en lugar de ser consumido en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El aumento progresivo de los cuerpos cetónicos en el plasma, condición conocida como cetonemia, eventualmente resulta en su aparición en la orina, fenómeno denominado cetonuria. Es fundamental mencionar que en pacientes con diabetes tipo 1 mal controlada, una tasa excesivamente elevada de cetogénesis puede resultar en cetoacidosis diabética, una complicación metabólica potencialmente mortal que requiere intervención médica inmediata. Y en conclusión, hemos analizado los mecanismos complejos y altamente regulados del metabolismo oxidativo de los lípidos en el hígado y en el músculo, desde la activación inicial de los ácidos grasos hasta la producción de cuerpos cetónicos. Estos procesos representan adaptaciones metabólicas sofisticadas que permiten al organismo mantener la homeostasis energética durante los diferentes estados nutricionales. La comprensión de estos mecanismos es fundamental para el entendimiento de diversas patologías metabólicas y para el desarrollo de estrategias terapéuticas apropiadas.